Buenas tardes, mi nombre es Baltasar Ocampo Flores y voy a hablar sobre ciclos de refrigeración. Un refrigerador se muestra esquemáticamente en la figura. En este caso QL es la magnitud del calor extraído del espacio refrigerado a una temperatura L. En este punto, QH es la magnitud de calor rechazado hacia el espacio caliente a temperatura TH. En este punto. Y W neto es la entrada neta de trabajo al refrigerador. Otro dispositivo que transfiere calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura es la bomba de calor, como este dispositivo señalado. Los refrigeradores y las bombas de calor son esencialmente lo mismo, únicamente difieren en sus objetivos. El objetivo de un refrigerador es mantener el espacio refrigerado a una temperatura baja al extraer el calor de él. La descarga de este calor a un medio de temperatura alta es una parte necesaria de la operación, más no el propósito. No obstante, el objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio calentado a alta temperatura. Esto se logra al absorber calor de una fuente de baja temperatura como el agua de un pozo o el aire exterior frío en el invierno, y al suministrar este calor a un medio más caliente como la casa, se cumple con su objetivo. El desempeño de refrigeradores y bombas de calor se expresa en términos del coeficiente de desempeño, o COP, por sus siglas en inglés, Coefficient of Performance, definido como el coeficiente de desempeño de un refrigerador es la salida deseada sobre la entrada requerida. Se refiere al enfriamiento, al efecto de enfriamiento sobre la entrada de trabajo, lo cual se lee como Q sub L sobre W neto de entrada. Para el caso de una bomba de calor, se tiene la salida deseada para el medio que se desea tener caliente sobre la entrada requerida. El efecto que se tiene como objetivo es el de calentar, y esta cociente pues nuevamente se pone sobre la entrada de trabajo. Se indica también en la ecuación como Q sub H sobre W neto de entrada. El ciclo de Carnot es un ciclo totalmente reversible que se compone de dos procesos isotérmicos reversibles y de dos procesos isentrópicos. Tiene la máxima eficiencia térmica para determinados límites de temperatura y sirve como un estándar contra el cual los ciclos de potencia reales se comparan. Entonces aquí se pueden ver las líneas que mencionaba en hace un momento, como son las isotérmicas de manera horizontal y las isentrópicas de manera vertical. Puesto que es un ciclo reversible, los cuatro procesos que comprende el ciclo de Carnot pueden invertirse. Al hacerlo también se invertirán las direcciones de cualquier interacción de calor y de trabajo.
El resultado es un ciclo que opera en dirección contraria a las manecillas del reloj, en el diagrama TS, que se llama el ciclo invertido de Carnot. Un refrigerador o bomba de calor que opera en un ciclo invertido de Carnot es definido como un refrigerador de Carnot o una bomba de calor de Carnot. Considerando un ciclo invertido de Carnot ejecutado dentro de la campana de saturación de un refrigerante, según lo muestra esta ilustración, podemos entenderlo. El refrigerante absorbe calor isotérmicamente en una fuente de baja temperatura. En esta zona, en la cantidad de QL, lo cual está indicado como el proceso de 1 a 2. Se comprime isentrópicamente hasta el estado 3, de 2 a 3. Durante este trayecto, la temperatura se eleva. Rechaza calor isotérmicamente en un sumidero de alta temperatura indicada con TH, con una cantidad también de calor QH, el proceso de 3 a 4, y se expande isentrópicamente hasta el estado 1, de 4 a 1. En este proceso notamos por el diagrama que hay un descenso de temperatura. El refrigerante cambia de un estado de vapor saturado a un estado de líquido saturado en el condensador durante el proceso 3 a 4. Los coeficientes de desempeño de los refrigeradores y de las bombas de calor de Carnot se expresan en términos de la temperatura, como el coeficiente de desempeño de un refrigerador es 1 sobre la temperatura del lado caliente sobre la temperatura del lado frío menos 1, y el coeficiente para una bomba de calor es igual a 1 sobre 1 menos el cociente de TL sobre TH. En esta ilustración podemos ver los componentes integrados por un compresor, un evaporador, una turbina, que más adelante veremos la sustitución de dicho elemento, y también un condensador. En la parte del evaporador se absorbe calor del medio que se desea refrigerar, y en la parte del condensador se emana el calor. Muchos de los aspectos imprácticos asociados con el ciclo de Carnot pueden ser eliminados al evaporar el refrigerante por completo antes de que se comprima, y al sustituir la turbina con un dispositivo de estrangulamiento, como les mencionaba hace un momento, tal como la válvula de expansión o un tubo capilar. En esta zona, la válvula de expansión, podemos notarlo. El ciclo que resulta se denomina ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor y se muestra de manera esquemática en un diagrama TS, como el que podemos observar en la parte media de la diapositiva.
El ciclo de refrigeración por compresión de vapor es el que más se utiliza en refrigeradores, sistemas de acondicionamiento de aire y bombas de calor. Se compone de 4 procesos. Tenemos el proceso de 1 a 2 y en este esquema también lo notamos de 1 a 2, donde se realiza una compresión isentrópica en el compresor. Aquí notamos también que no hay variación de la entropía. Del proceso de 2 a 3 hay un rechazo de calor, aquí lo notamos, y este rechazo de calor se realiza a presión constante en el condensador de 2 a 3, indicado también aquí con QH. Continuando con un proceso de 3 a 4 en un estrangulamiento en un dispositivo de expansión, indicado por la válvula de expansión, aquí también el proceso de 3 a 4. Y finalmente de 4 a 1, que es la absorción de calor a presión constante en un evaporador. En los refrigeradores, pues es el que lleva a cabo el enfriamiento del interior. En un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor, el refrigerante entra al compresor en el estado 1 como vapor saturado, en esta parte, y se comprime isentrópicamente hasta la presión del condensador. La temperatura del refrigerante aumenta durante el proceso de compresión isentrópica hasta un valor bastante superior al de la temperatura del medio circundante. Para el caso de los refrigeradores, el exterior, o como están ubicados comúnmente en la cocina, pues el ambiente que se encuentra en la cocina. Después el refrigerante entra en el condensador como vapor sobrecalentado en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3, como resultado del rechazo de calor a los alrededores. La temperatura del refrigerante en este estado se mantendrá por encima de la temperatura de los alrededores. El refrigerante líquido saturado en el estado 3 se estrangula hasta la presión del evaporador al pasarlo por una válvula de expansión o por un tubo capilar. La temperatura del refrigerante desciende debajo de la temperatura del espacio refrigerado durante el proceso. El refrigerante entra al evaporador en el estado 4 como un vapor húmedo de baja calidad y se evapora por completo absorbiendo el calor del espacio refrigerado. El refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor completando el ciclo. En un refrigerador doméstico, los tubos en el compartimento del congelador, donde el calor es absorbido por el refrigerante, sirven como el evaporador. Los serpentines detrás del refrigerador, donde el calor se disipa en el aire de la cocina, sirven como el condensador. Y debemos recordar también dentro de este diagrama o en un diagrama TS, el área bajo la curva del proceso representa la transferencia de calor. En caso de procesos internamente reversibles, el área bajo la curva del proceso de 4 a 1 representa el calor absorbido por el refrigerante en el evaporador y el área debajo de la curva del proceso de 2 a 3 representa el calor rechazado por el condensador.
Otro diagrama utilizado con frecuencia en el análisis de ciclos de refrigeración por compresión de vapor es el diagrama de presión con entalpía, como se muestra en esta ilustración. En este diagrama, 3 de los 4 procesos aparecen con líneas rectas, y la transferencia de calor en el condensador y en el evaporador es proporcional a la longitud de la curva del proceso correspondiente. Se puede observar que, a diferencia de los ciclos ideales analizados, como los de potencia, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor no es un ciclo internamente reversible, puesto que incluye un proceso irreversible, el cual es de estrangulamiento. Este proceso se mantiene en el ciclo para hacerlo un modelo más realista para el ciclo real de refrigeración por compresión de vapor. Si el dispositivo de estrangulamiento fuera sustituido por una turbina isentrópica, el refrigerante entraría en el evaporador en el estado 4 primado, que se notaba en la figura anterior, y no en el estado 4. En consecuencia, la capacidad de refrigeración se incrementaría y la entrada neta de trabajo disminuiría por la cantidad de salida de trabajo de la turbina. Esto, pues, haciendo remembranza de cómo se utilizan parte del trabajo de salida de la turbina en ciclos de potencia por parte del compresor. Sin embargo, el reemplazo de la válvula de expansión por una turbina no es práctico, ya que los beneficios adicionales no justifican el costo y la complejidad que generan. Los 4 componentes asociados con el ciclo de refrigeración por compresión de vapor son los dispositivos de flujo estacionario. Por lo que los 4 procesos que integran el ciclo pueden analizarse como procesos de flujo estacionario. Los cambios en la energía cinética y potencial del refrigerante suelen ser pequeños y en relación con términos de trabajo y transferencia de calor, por lo tanto pueden ignorarse. Entonces la ecuación de energía de flujo estacionario por la unidad de masa se reduce. El condensador y el evaporador no implican ningún trabajo, que es donde ingresa y donde emana el calor. El condensador y el evaporador. Y el compresor puede calcularse como adiabático. Entonces los COP de refrigeradores y bombas de calor que operan en el ciclo de refrigeración por compresión de vapor pueden expresarse de esta forma. El COP del refrigerador es el calor del lado de baja temperatura entre el trabajo, y el COP de la bomba de calor es el calor del lado de alta temperatura sobre el trabajo, lo cual se puede sustituir por la diferencia en las entalpías del estado 1 menos la entalpía del estado 4 sobre la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. Y para el COP, lo que es la entalpía, el COP de la bomba de calor, lo que es la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 3 sobre la entalpía nuevamente del estado 2 menos la del estado 1, que es donde se encuentra el compresor proporcionando el trabajo para el movimiento del refrigerante. Únicamente lo que notamos es que cambian aquí las entalpías que indican la medición, porque en un lado se contempla lo que es el lado frío por el objetivo de enfriar de lo que es el refrigerador de 4 y 1,
Y para la bomba de calor, que es el mantener caliente un medio, pues son los estados de 3 y de 2, donde la entalpía del estado 1 es igual a la entalpía que se mide para el estado gaseoso a una presión 1, y la entalpía del estado 3 es igual a la entalpía que se obtiene en el estado del líquido a una presión 3. Un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor difiere de uno ideal en varios aspectos, principalmente debido a las irreversibilidades que ocurren en varios componentes. Dos fuentes comunes de irreversibilidades son la fricción del fluido, causada por caídas de presión, y la transferencia de calor hacia alrededores. Podemos notar las líneas que unen cada uno de los elementos del sistema. En ellas se explica sobre o se expresa la información sobre las caídas de presión también. Al igual que la transferencia de calor hacia los alrededores. El diagrama de TS de un ciclo real de refrigeración por compresión de vapor, como el que se muestra en la imagen. En el ciclo ideal, el refrigerante sale del evaporador y entra al compresor como vapor saturado. Sin embargo, en la práctica no es posible controlar el estado del refrigerante con tanta precisión. En lugar de eso, es fácil diseñar el sistema de modo que el refrigerante se sobrecaliente ligeramente en la entrada del compresor. Este ligero sobrecalentamiento asegura que el refrigerante se evapora por completo cuando entra al compresor. También la línea que conecta al evaporador con el compresor suele ser muy larga, desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, la caída de presión ocasionada por la fricción del fluido y la transferencia de calor de los alrededores al refrigerante pueden ser muy significativas. El resultado del sobrecalentamiento de la ganancia de calor en la línea de conexión y las caídas de presión en el evaporador y la línea de conexión consiste en el incremento del volumen específico, es decir, que vamos a tener mayor volumen por unidad de masa y por consiguiente en un incremento en los requerimientos de entrada de potencia al compresor. Esto pues también podemos entenderlo que por ello se busca la condensación en el caso de un ciclo de potencia para que lo que esté moviendo la bomba en un ciclo de potencia sea meramente líquido. Los líquidos los notamos como fluidos incompresibles, entonces se va a necesitar menor trabajo en la bomba para estar desplazando el fluido. Entonces se mencionaba que hay un incremento en los requerimientos de entrada de potencia en el compresor, puesto que el trabajo de flujo estacionario es proporcional al volumen específico. El proceso de compresión en el ciclo ideal es internamente reversible y adiabático y por ende isentrópico. Sin embargo, el proceso de compresión real incluirá efectos de fricción, los cuales incrementan la entropía y la transferencia de calor, lo que puede aumentar o disminuir la entropía dependiendo de la dirección. Por consiguiente, la entropía del refrigerante puede incrementarse del proceso de 1 a 2 o disminuir. Esto también notándolo en el esquema desde el 1 al número 2 primado.
durante un proceso de compresión real, dependiendo del predominio de los efectos. El proceso de compresión de 1 a 2' puede ser incluso más deseable que el proceso de compresión isentrópico, debido a que el volumen específico del refrigerante y por consiguiente el requerimiento de entrada de trabajo son más pequeños en este caso. De ese modo, el refrigerante debe enfriarse durante el proceso de compresión, siempre que sea práctico y económico hacerlo. En el caso ideal se supone que el refrigerante sale del condensador como un líquido saturado a la presión de salida del compresor, pero en realidad es inevitable tener cierta caída de presión en el condensador, así como en las líneas que lo conectan con el compresor y la válvula de estrangulamiento. Además, no es fácil ejecutar el proceso de condensación con tal precisión como para que el refrigerante sea un líquido saturado al final, y es indeseable enviar el refrigerante a la válvula de estrangulamiento antes de que se condense por completo. En consecuencia, el refrigerante se enfría un poco antes de que entre a la válvula de estrangulamiento. A pesar de todo esto, se debe tener en mente, dado que el refrigerante entra al evaporador con una entalpía inferior y por ello puede absorber más calor del espacio refrigerado, recordando también lo que es el equilibrio térmico, pues por ello es que se permite el enfriamiento en la zona interna del refrigerador. La válvula de estrangulamiento y el evaporador se localizan muy cerca uno del otro, de modo que la caída de presión en la línea de conexión es más pequeña. Es decir, que este segmento de la línea es corto. Para la imagen del diagrama en TS podemos notar como en las líneas que se tienen del compresor hacia el condensador y del condensador a la válvula de expansión, de la válvula de expansión al evaporador y del evaporador al compresor, se presentan algunos cambios pequeños pero que afectan al ciclo respecto a lo que se hablaba de las caídas de presión y las pérdidas de energía térmica. Algunas aplicaciones industriales requieren temperaturas moderadamente bajas y el intervalo de temperatura que involucran es demasiado grande para que un ciclo simple de refrigeración por compresión de vapor resulte práctico. Un gran intervalo de temperatura significa también un gran nivel de presión en el ciclo. Esto entendiéndolo como que trabaje solamente un compresor en el sistema y por ende un pobre desempeño en un compresor reciprocante. Una manera de enfrentar esas situaciones consiste en efectuar el proceso de refrigeración por etapas, como se muestra en esta ilustración. Es decir, tener dos o más ciclos de refrigeración que operen en serie. Tales procesos se denominan ciclos de refrigeración en cascada. Un ciclo de refrigeración en cascada de dos etapas se muestra en la figura inferior. Los dos ciclos se conectan por medio de un intercambiador de calor en medio.
el cual sirve como el evaporador para el ciclo superior, pudiéndolo identificar como A, y como el condensador en el ciclo inferior, como B. Suponiendo que el intercambiador de calor está bien aislado y que las energías cinética y potencial son despreciables, la transferencia de calor del fluido en el ciclo inferior debe ser igual a la transferencia de calor del fluido en el ciclo superior, de modo que la relación de los flujos másicos en cada ciclo debe ser el flujo másico por la entalpía del estado 5 menos la entalpía del estado 8 es igual al flujo másico del sistema B por la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 3, con lo cual obtenemos el flujo másico de A sobre el flujo másico de B es igual a la entalpía de 2 menos la entalpía de 3 sobre la entalpía de 5 menos la entalpía de 8. Con ello, pues observamos también el COP del refrigerador, del sistema de refrigeración en cascada, como Q, el flujo de calor del lado de baja temperatura, sobre el flujo de trabajo neto, lo cual corresponde a los dos compresores, teniendo el flujo másico de B por la entalpía del estado 1 menos la de 4 sobre el flujo másico de A, lo cual se indica por la entalpía del estado 6 menos el estado 5 más el flujo másico de B por la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. En el sistema en cascada ilustrado en la figura, los refrigerantes en ambos ciclos se suponen iguales. Aquí por ello es que podemos notar este diagrama de ETS donde se suponen iguales los refrigerantes, es decir, que se está ocupando la misma sustancia. No obstante, esto no es necesario, ya que no se produce una mezcla en el intercambiador de calor, es decir, que cada quien funciona independientemente. Por lo tanto, los refrigerantes con características más deseables pueden utilizarse en cada ciclo. En este caso, habría una curva de saturación independiente para cada fluido y el diagrama de temperatura contra entropía resultaría distinto para uno de los ciclos. Además, en los sistemas reales de refrigeración en cascada, los dos ciclos se traslaparían por ser sustancias diferentes. Este traslape se realizaría un poco debido a que se requiere una diferencia de temperatura entre los dos fluidos para que suceda alguna transferencia de calor. Es evidente a partir del diagrama TS de esta figura que el trabajo del compresor disminuye y que la cantidad de calor absorbido en el espacio refrigerado aumenta como resultado de las etapas en cascadas.
incremento en la capacidad de refrigeración. Por lo tanto, el sistema en cascada mejora el COP de un sistema de refrigeración. Algunos sistemas de refrigeración usan 3 o 4 etapas en cascada. Este únicamente se ilustra con 2. Cuando el fluido utilizado por el sistema de refrigeración en cascada es el mismo, el intercambiador de calor entre las etapas puede sustituirse por una cámara de mezclado, llamada cámara de vaporización instantánea, como se puede observar en esta ilustración. Puesto que tiene mejores características de transferencia de calor, a dichos sistemas se les denomina sistemas de refrigeración por compresión de múltiples etapas. Un sistema de refrigeración por compresión de 2 etapas se muestra en esta figura. En este sistema el refrigerante líquido se expande en la primera válvula de expansión hasta la presión de la cámara de vaporización. La cámara de vaporización instantánea, que es la misma presión entre las etapas del compresor. Parte del líquido se evapora durante este proceso. Este vapor saturado del estado 3 se mezcla con el vapor sobrecalentado del compresor de baja presión del estado 2 y la mezcla entra al compresor de presión alta en el estado 9. Esto es en esencia un proceso de regeneración, con la intervención de la cámara de vaporización instantánea. El líquido saturado en el estado 7 se expande a través de la segunda válvula de expansión hacia el evaporador, donde recoge calor del espacio refrigerado. El proceso de compresión en este sistema es similar a una compresión de 2 etapas con interenfriamiento. Y el trabajo del compresor disminuye. Debe tenerse cuidado en las interpretaciones de las áreas del diagrama de TS, en este caso, dado que los flujos másicos son diferentes en las distintas fases del ciclo, debido a que podemos observar la intervención de la cámara, donde emanan flujos parciales del ingreso total de este condensador, y nuevamente se realiza una mezcla hacia el compresor de alta presión. Algunas aplicaciones requieren refrigeración a más de una temperatura. Esto puede lograrse utilizando una válvula de estrangulamiento independiente y un compresor por separado para cada evaporador. Aquí nos damos la válvula independiente. Sin embargo,
Un sistema de esas características será voluminoso y quizá antieconómico. Un planteamiento más práctico y económico sería enviar todos los flujos de salida de los evaporadores a un solo compresor y dejar, como se muestra aquí en la ilustración, y dejar que éste maneje el proceso de compresión para el sistema completo. Se puede considerar una unidad ordinaria de congelador con refrigerador. Un esquema simplificado de la unidad en este diagrama del ciclo se representa. La mayor parte de los alimentos refrigerados tienen un alto contenido de agua y el espacio refrigerado debe mantenerse arriba del punto de congelación para evitar el congelamiento. El comportamiento del congelador, sin embargo, se mantiene a casi menos 18 grados centígrados. Por consiguiente, el refrigerante debe entrar a una presión menor al congelador, como es una presión de menos 25 grados centígrados, para tener una transferencia de calor a una tasa razonable en el congelador. Si se usara una sola válvula de expansión y un evaporador, el refrigerante tendría que circular en ambos compartimentos a casi menos 25 grados centígrados, lo que provocaría formación de hielo en la vecindad de los serpentines del evaporador y la deshidratación del producto. Este problema se elimina estrangulando el refrigerante a una presión más alta y en consecuencia pues la temperatura también va a ser más alta para su uso en el espacio refrigerado y después estrangulándolo hasta la presión mínima. Cuando se utilice en el congelador, la totalidad del refrigerante que sale del compartimento del congelador se comprime después en un solo compresor hasta la presión del condensador. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor es en esencia un ciclo Rankine. Pero opera a la inversa. Otro ejemplo es el ciclo invertido de Stirling, que es el ciclo con base en el cual operan los refrigeradores Stirling. En esta sección se analiza el ciclo invertido Brayton, mejor conocido como el ciclo de refrigeración de gas. Podemos considerar el ciclo de refrigeración de gas que se muestra en la ilustración. Los alrededores están a una temperatura T0. Aquí pues se pueden notar como los medios, las fuentes o los reservorios térmicos, pero pues se hace alusión a que los alrededores van a estar a una temperatura T0. Y el espacio refrigerado se va a mantener a T1. Aquí notamos espacio refrigerado frío. El gas se comprime durante el proceso de 1 a 2. El gas a presión y a temperaturas altas en el estado 2 se enfrían después a presión constante hasta T0. T0 notándola como la temperatura del estado muerto, al rechazar el calor hacia los alrededores. Esto seguido por un proceso de expansión en la turbina,
durante el cual la temperatura del gas disminuye hasta T4. Por último, el gas frío absorbe calor del espacio refrigerado hasta que su temperatura se eleva nuevamente hasta T1. Notamos también el diagrama de temperatura con entropía. En cada uno de los estados, como se pueden ver en los componentes de dicho sistema. Para el estado 1 de manera isentrópica en el compresor, y también para la turbina de 3 a 4. Y aquí ya no vamos a anotar los procesos de manera isotérmica porque tenemos el medio ambiente, como la temperatura del estado muerto, y también una variación para el espacio refrigerado. Todos los procesos recientemente descritos son internamente reversibles y el ciclo ejecutado es el ciclo ideal de refrigeración de gas. En los ciclos reales de refrigeración de gas, los procesos de compresión y expansión se desvían de los isentrópicos y la temperatura 3 es más alta que T0. Esto solo se podría evitar teniendo un intercambiador de calor muy largo. En el diagrama TS, el área bajo la curva del proceso de 4 a 1 representa el calor removido del espacio refrigerado. El área encerrada a 1, 2, 3, 4, 1 nuevamente, representa la entrada neta de trabajo y la relación de estas áreas es el COP para el ciclo, que se expresa como el COP del refrigerador es igual a el calor del lado de temperatura baja sobre el trabajo, o igual a el calor del lado de temperatura baja sobre el trabajo del compresor menos el trabajo de la turbina, recordando también aquí que hay una diferencia por el uso del mismo trabajo entre ambos dispositivos. Aquí lo que tenemos de generación de la turbina, pues lo restamos por que se está dando dicho trabajo para el compresor, cediendo. El ciclo de refrigeración de gas se desvía del ciclo de Carnot invertido debido a que los procesos de transferencia del calor no son isotérmicos, como lo mencionaba en el diagrama anterior. De hecho, la temperatura del gas varía de manera considerable durante el proceso de transferencia de calor. En consecuencia, los ciclos de refrigeración de gas tienen COP menores respecto de los ciclos de refrigeración por compresión de vapor, o con relación al ciclo de Carnot inverso. Esto también se deduce del diagrama TS en la figura. El ciclo de Carnot invertido consume una fracción de trabajo neto, indicado por el área rectangular de 1 a 3B, pero produce una cantidad mayor de refrigeración, el área triangular bajo B1, a pesar de su bajo COP. Los ciclos de refrigeración de gas tienen dos características
deseables, incluyen componentes simples más ligeros que los hacen adecuados para el enfriamiento de aviones y pueden incorporar regeneración, por lo que son adecuados en la licuefacción de gases y aplicaciones criogénicas. Aquí tenemos también las ecuaciones de lo que son la medición de los calores respecto a las temperaturas de los estados, respecto a las entalpías de los estados 1, 4 y el cálculo de cada uno de los trabajos para la turbina y para el compresor, las entalpías del estado 3, 4 y las entalpías del estado 2 menos la del estado 1. El ciclo regenerativo de gas se ilustra en esta figura. El enfriamiento regenerativo se logra al insertar un intercambiador de calor a contraflujo, es decir, que este flujo va hacia la izquierda y este hacia la derecha, dentro del ciclo. Sin regeneración, la temperatura de entrada más baja de la turbina es la del ambiente, o la del estado muerto. La temperatura de los alrededores o de cualquier otro medio de enfriamiento. Con regeneración, el gas de alta presión se enfría aún más, porque se tiene un equilibrio con el de salida del espacio refrigerado. Es decir, que se va a enfriar hasta T4 antes de expandirse en la turbina. La disminución de la temperatura de entrada de la turbina reduce automáticamente la temperatura de salida de la misma, que es la temperatura mínima en el ciclo. Es posible conseguir temperaturas muy bajas cuando este proceso se repite, es decir, el proceso de regeneración. Y aquí tenemos un diagrama TS, donde tenemos la salida de calor y la entrada de calor. Haciendo este diagrama también en base a la ilustración, pues se puede notar aún más lo que es el paso de 5 a 6, el aumento de la temperatura, y por tener aquí intervención el fluido con el regenerador, un mayor descenso de 3 a 4 respecto al que tenía de 2 a 3 con este intercambiador de calor. Otra forma de regeneración que tiene un atractivo económico cuando se tiene una fuente de energía térmica barata a una temperatura de 100 a 200 grados centígrados es la refrigeración por absorción. Algunos ejemplos de fuentes de energía térmica barata incluyen la energía geotérmica, solar, el calor residual de centrales de cogeneración o de vapor de proceso, e incluso el gas natural cuando está disponible a un precio relativamente bajo. Como su nombre lo indica, los sistemas de refrigeración por absorción implican la absorción de un refrigerante por un medio
de transporte. El sistema de refrigeración por absorción más utilizado es el sistema de amoníaco con agua, donde el amoníaco sirve como refrigerante y el agua es el medio de transporte. Otros sistemas de refrigeración por absorción son los de agua bromuro de litio y el de agua cloruro de litio, en los que el agua sirve como refrigerante. Los últimos dos sistemas están limitados a aplicaciones como el acondicionamiento de aire, en las que la temperatura mínima queda por arriba del punto de congelación del agua. Para comprender los principios básicos que implica la refrigeración por absorción, se examina el sistema de amoníaco con agua. Como se muestra aquí en la ilustración, la máquina de refrigeración de amoníaco con agua fue patentada por el francés Ferdinand Carré en 1859. En unos cuantos años, las máquinas basadas en este principio se empezaron a construir en Estados Unidos, principalmente para fabricar hielo y almacenar alimentos. Se puede observar inmediatamente en la figura que este sistema es muy similar al sistema por compresión, excepto que el compresor se ha sustituido por un complicado mecanismo. Este mecanismo de absorción, compuesto por un absorbedor, una bomba, un generador y un regenerador, una válvula y un rectificador. Una vez que la presión del amoníaco es elevada por los componentes presentados en esta figura, el amoníaco se enfría y se condensa en el condensador, liberando calor hacia los alrededores. Se estrangula hasta la presión del evaporador del espacio refrigerado. Cuando fluye a través del evaporador, pues esto es lo similar al ciclo que explicaba anteriormente. A continuación, pues pasa a este sistema. El vapor de amoníaco sale del evaporador y entra al absorbedor, donde se disuelve y tiene una reacción química con el agua para formar una solución de amoníaco-agua. Esta es una reacción exotérmica. Por ello, el calor se libera durante este proceso. La cantidad de amoníaco que puede disolverse en agua es inversamente proporcional a la temperatura. Por consiguiente, es necesario enfriar el absorbedor para mantener su temperatura lo más baja posible y por ende maximizar la cantidad de amoníaco disuelto en el agua. La solución líquida de amoníaco con agua, que es rica en amoníaco, se bombea luego al generador. El calor se transfiere a la solución de una fuente para evaporar una parte de la solución. El vapor que es rico en amoníaco pasa a un rectificador que separa el agua, la regresa al regenerador, y el vapor de amoníaco puro de alta presión continúa su trayecto por el resto del ciclo. La solución caliente de amoníaco con agua pobre en amoníaco pasa después por un regenerador
donde transfiere una parte de su calor a la solución enriquecida que sale de la bomba y se estrangula hasta la presión del absorbedor. Comparados con los sistemas por compresión de vapor, los sistemas de refrigeración por absorción presentan una ventaja importante: se comprime un líquido en vez de un vapor. El trabajo del flujo estacionario es proporcional al volumen específico, por lo que la entrada del trabajo en los sistemas de refrigeración por absorción es muy pequeña, del orden de 1% del calor suministrado al generador, y se desprecia a menudo en el análisis del ciclo. La operación de estos sistemas se basa en la transferencia de una fuente externa. Por consiguiente, los sistemas de refrigeración por absorción son clasificados a menudo como sistemas accionados por calor. Los sistemas de refrigeración por absorción son mucho más costosos que los sistemas de refrigeración por compresión de vapor. Son más complejos y ocupan más espacio, son mucho menos eficientes, por lo tanto requieren torres de enfriamiento mucho más grandes para liberar el calor residual, y son más difíciles en mantenimiento dado que son poco comunes. Así, los sistemas de refrigeración por absorción deberían considerarse solo cuando el costo unitario de la energía térmica sea bajo y proyecte permanecer bajo en comparación con la electricidad. Los sistemas de refrigeración por absorción se utilizan principalmente en grandes instalaciones comerciales e industriales. Como tema extra, hablaré sobre los sistemas termoeléctricos de generación de potencia y refrigeración. Todos los sistemas de refrigeración estudiados antes incluyen muchas partes móviles y componentes voluminosos y complejos. Es posible emplear la energía eléctrica en estos dispositivos de manera más directa para producir enfriamiento sin involucrar ningún refrigerante ni partes móviles. Considerando dos alambres de diferentes metales unidos a ambos extremos, formando un circuito cerrado, ordinariamente no ocurriría nada. Sin embargo, cuando se calienta uno de los extremos sucede algo interesante. Una corriente fluye continuamente en el circuito. Esto se conoce como el efecto Seebeck en honor a Thomas Seebeck, quien realizó este descubrimiento en 1821. El circuito que incorpora efectos térmicos además de eléctrico se denomina circuito termoeléctrico, y un dispositivo que opera en este circuito se denomina dispositivo termoeléctrico. El efecto Seebeck tiene dos aplicaciones principales: la medición de temperatura y la generación de potencia. Cuando el circuito termoeléctrico se rompe, la corriente deja de fluir y es posible medir la fuerza impulsora, la fuerza electromotriz o el voltaje generado en el circuito mediante un voltímetro. Es decir, en esta sección podemos situar un voltímetro para medir el voltaje. El voltaje generado es una función de la diferencia de temperaturas de los materiales
de los dos alambres utilizados. Por consiguiente, se puede medir la temperatura a partir de los voltajes. Teniendo conocimiento de los coeficientes, se tienen también tablas sobre los coeficientes, entonces dependiendo del voltaje que se tenga de lectura en el voltímetro, la cantidad de temperatura que se puede obtener como lectura. De este modo, los alambres, la lectura en la temperatura que se va a tener. De este modo, los dos alambres usados para medir la temperatura forman un termopar, que es el dispositivo medidor de temperatura más versátil y de mayor utilización. Un termopar común tipo T, por ejemplo, consta de alambres de cobre y constantano y produce cerca de 40 microvoltios por grado centígrado de diferencia. El efecto Seebeck también constituye la base de la generación de potencia termoeléctrica. El esquema de un generador termoeléctrico pudiésemos notarlo. Bueno, lo tenemos ilustrado con estos alambres y lo que se indica aquí, sustituyéndolo por la generación de una fuerza electromotriz. El calor se transfiere de una fuente de alta temperatura a la unión caliente en la cantidad de QH y se libera hacia un sumidero de baja temperatura de la unión fría en la cantidad de QL. La diferencia entre ambas cantidades es el trabajo eléctrico neto producido. Esto es que el trabajo de salida es igual a el QH menos el QL. De la figura se deduce que el ciclo de potencia termoeléctrico es similar a un ciclo ordinario de máquina térmica. Por consiguiente, la eficiencia térmica de un generador termoeléctrico que opere entre los límites de temperatura TH y TL queda limitada por la eficiencia de un ciclo de Carnot que opere entre los mismos límites de temperatura. Por lo tanto, en ausencia de irreversibilidades como el calentamiento, que lo encontramos dado de la corriente con la resistencia, el generador termoeléctrico tendrá la eficiencia de Carnot. La principal desventaja de los generadores termoeléctricos es su baja eficiencia. El éxito futuro de estos dispositivos depende del descubrimiento de materiales con características más convenientes. Por ejemplo, la salida de voltaje de los dispositivos termoeléctricos se ha incrementado varias veces al cambiar de pares metálicos a semiconductores. Un generador termoeléctrico práctico que utiliza materiales conectados en serie tipo N dopados intensamente para crear un exceso de electrones y tipo P dopados intensamente para crear una deficiencia de electrones se muestra a continuación. A pesar de sus bajas eficiencias, los generadores termoeléctricos tienen unas ventajas definitivas por su peso y confiabilidad, y actualmente se usan en áreas rurales y en aplicaciones espaciales. Por ejemplo, los generadores termoeléctricos basados en silicio-germanio de las naves Voyager han suministrado potencia a estos vehículos espaciales desde 1980 y se espera que lo sigan haciendo por varios años más. Si acaso Seebeck hubiese sido experto en termodinámica, es posible que habría tratado de invertir la dirección del flujo de los electrones en un circuito
termoeléctrico aplicando externamente una diferencia de potencial en la dirección contraria para crear un efecto de refrigeración, pero este honor pertenece a Jean-Charles Peltier, quien descubrió dicho fenómeno en 1834. Observó durante sus experimentos que cuando una pequeña corriente pasa por la unión de alambres distintos, la unión se enfriaba, como se muestra en esta figura. Esto se denomina efecto Peltier y constituye la base de la refrigeración termoeléctrica. Un circuito de refrigeración termoeléctrica práctico que emplea materiales semiconductores se muestra en esta figura. Se absorbe calor del espacio refrigerado en la cantidad de QL y se libera hacia el ambiente caliente en la cantidad de QH. Esto notándolo de manera inversa a lo que indican las flechas en la ilustración. La diferencia entre ambas cantidades es el trabajo eléctrico neto que necesita suministrarse, es decir, el trabajo de salida es igual a QH menos QL. Actualmente los refrigeradores termoeléctricos no están en condiciones de competir con los sistemas de refrigeración por compresión de vapor debido a su coeficiente de desempeño, que es bajo. Sin embargo, se encuentran en el mercado y se prefieren en algunas aplicaciones debido a su pequeño tamaño, simplicidad, confiabilidad y porque son silenciosos. En esta ilustración podemos notarlo tal como se muestra que tuviésemos la aplicación de un calor, aquí la salida también de un calor, agregando un disipador para que se pudiese presentar el efecto Seebeck, en el cual por medio de diferentes temperaturas se realice la generación de la generación de voltaje, se tenga el movimiento de una corriente y se pueda tener aquí. De manera similar, la lectura con el voltímetro y la lectura aquí con el voltímetro. Gracias.